Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este día que nos regala. Y en esta oportunidad estaremos compartiendo acerca de la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 28 en adelante. Verso 20 en adelante. Romanos, capítulo 15, verso 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Verso 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias por tu palabra, que tiene el poder para ministrarnos, edificarnos y transformarnos. Que tu Espíritu Santo en esta hora traiga esa disposición completa a todo nuestro ser delante de ti, para que tú, Señor, puedas hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En los versículos anteriores, el verso 19, el apóstol Pablo hace mención desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y esto es desde Palestina hasta Siria, a través de Turquía hasta Grecia y hasta Albania. Y Pablo había terminado su obra evangelizadora en esos lugares. Y para marcar esto, dice el verso 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y todavía había muchas personas quizás que no eran cristianas, pero le da la encomienda a Timoteo, haz tu obra de evangelista, y el llamado de Pablo ir a otros lugares, a abrir ese camino, ¿verdad?, para el evangelio, para el surgimiento de nuevas iglesias y el establecimiento de estas, mientras continuaba su trabajo como evangelista. En el verso 22 hace mención de esta pasión del evangelio, pero de inundar toda la región desde Jerusalén hasta Ilírico, pero que le ha impedido esto. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, ¿verdad? Esa labor, ese llamado que tenía de compartir el evangelio en estos lugares, pero también habla de este poder para dar unidad, para dar enfoque, para dar significado a su vida, lo cual le impide hacer cientos de buenas cosas que le gustaría hacer, ¿verdad? Pero no contribuían en ese momento a ese llamado que él tenía. Muchas veces nosotros perdemos el enfoque, ¿verdad? Y perdemos el punto de vista. Y eso puede surgir en cualquier ámbito, ¿verdad? Por ahí escuché hace años acerca de un pollo, ¿verdad?, que se llama Chicken Church, algo así. Iglesia Pollo, ¿sí? Entonces, o cómo se traduce, no sé.
Pero el punto es que era una iglesia de que pues necesitaban recaudar fondos. Debido a eso planearon vender pollo frito, pero en el transcurso se afanaron tanto en la venta de pollos fritos que dejó de ser iglesia y se convirtió en una venta de pollo frito, porque se perdió el enfoque, y eso es lo que Pablo estaba procurando no perder su propósito, no perder su objetivo, que era compartir el evangelio. Amén. Hay tantas cosas en nuestra vida que nos pueden apartar del llamado que Dios tiene para nosotros, de esa vocación que Dios ha puesto en nosotros de compartir el evangelio, de poder hacer discípulos en las naciones y que las personas puedan venir a Cristo y ser salvas. Pero así como el apóstol Pablo se esforzó para mantenerse enfocado, también nosotros debemos hacerlo. Y aquí encontramos otro aspecto. Pablo quería realmente ir a Roma. Él expresa que desde hace muchos años tiene ese deseo de ir a Roma, y lo puede ver usted en el capítulo 15. Pero aun cuando ya prácticamente está afirmando que ya cumplió con esa pasión de evangelizar de Jerusalén hasta Ilírico, todavía no va a Roma, todavía no puede ir a Roma, ¿verdad? Eso es lo que le impedía ir a Roma, pero ahora parece que todavía no puede ir después de tantos años de querer ir. Pero se desvía, imagínense, se desvía aproximadamente 3.200 kilómetros del lado contrario hacia donde él deseaba ir, que quería ir a Roma. 3.200 kilómetros. Contrario a esto se desvía porque se va hacia Jerusalén, y esa distancia es como de aquí a Carolina del Norte, digamos. Entonces no era un pequeño desvío, era bastante ese desvío que estaba haciendo, y que a pesar de que tenía el deseo de ir a Roma, y Pablo prácticamente está escribiendo a los romanos, según algunos estudiosos, desde Corinto, ¿verdad? No desde Morazán, sino desde Corinto, en aquel lugar. Pero imagínense, Jerusalén está a millas de la dirección, a kilómetros de la dirección contraria hacia Roma, donde él deseaba ir. Entonces la pregunta es, ¿quiere ir o no quiere ir a Roma? Entonces, si Arias está diciendo que quiere ir, o me imagino que eso habrán dicho los que estaban en Roma, ¿verdad? Si Arias está diciendo que quiere y que quiere venir, pero no viene. Ahora dice que ya terminó lo que le movía, ¿verdad? Que era la pasión del evangelio por esos lugares, pero él dice que ya completó esa obra, pero todavía no viene. ¿No pensaría usted de esta manera? Entonces, ¿quiere o no quiere venir? Pero humanamente quizás hubiésemos pensado eso. Él estaba deseando desde hace muchos años ir a visitarnos, pero la razón era su compromiso de llenar el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Pero vemos entonces, cuando Pablo realmente quería ir a Roma desde hace muchos años, pero todavía está ahí y no avanza, ¿verdad? En lugar de esto se desvía. Y entonces, si tomamos estas palabras, podríamos decir que ese desvío que hace hasta Jerusalén es importante, o quizás es muy importante. Y este viaje que está deteniéndolo de ir a España y a Roma, está llevando a nuevos campos de las fronteras, pero lo está llevando en una dirección contraria a lo que él tenía. Entonces, ¿qué pudiera ser tan importante para que el apóstol Pablo, ahora que ya ha cumplido su función, ahora no pueda ir nuevamente a España y a Roma, sino que se desvía hasta Jerusalén? ¿Qué es lo que es tan importante que va contrario a ese deseo que tiene? ¿Por qué se desvió, verdad? Esa es la pregunta que podemos plantearnos. ¿Y por qué toma esta decisión? Dice
mas ahora voy a Jerusalén para ministrar. Literalmente está diciendo para servir a los santos, a los judíos cristianos que viven en Jerusalén, a los santos, ¿verdad? Llamados así. Y dice el verso 26, porque Macedonia y Acaya, que están en la zona norte y sur de Grecia, donde Pablo había plantado iglesias, desde donde está escribiendo, tuvieron a bien una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. O sea, ellos recogieron una ofrenda, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, les haya sellado este fruto, pasaré entonces a ustedes cuando vaya. Entonces hay algunas verdades que podemos encontrar en esta porción bíblica de la que hemos leído, ¿verdad? Y la primera verdad, Pablo tiene intenciones de ir a Roma y a España. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Pero su propósito al pasar por Roma es claro, como nos muestra en el verso 24, espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y una vez que haya gozo o que haya gozado con ustedes, entonces ha cumplido esa parte, ¿verdad? Esas intenciones, quiere pasar tiempo, ese tiempo especial, ¿verdad? De comunión, de coinonía, ese tiempo de refrigerio en la compañía de los hermanos que están en Roma. Quiere también su apoyo en el sentido que la carta a los romanos es una carta de apoyo misionero. Y aquí esta carta dice, ¿verdad? Lo que predico y creo, pudieran apoyarme, encaminarme y predicar esto en España. Pero otro aspecto que encontramos dentro de este texto es que hay cristianos pobres en Jerusalén. Y de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 28, y también a través de lo que vemos en el contexto histórico, ¿verdad? Narrado por algunos historiadores cristianos, que hubo hambre en Judea en el año 44 después de Cristo y en el año 48 después de Cristo. Y pudo haber sido en parte la razón para esta tremenda necesidad que estaba presentándose entre los cristianos en Jerusalén. ¿Está conmigo? Y luego encontramos que los cristianos en Macedonia y alrededor de Filipos y Acacia, alrededor de Corintio, habían levantado una ofrenda o habían levantado ofrendas para enviar a los pobres en Jerusalén. Dice el verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y Pablo escribe acerca de esta recolección de ofrendas que se hizo, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, y usted podrá leer posteriormente. Otro aspecto que encontramos es que Pablo mismo entrega esta ofrenda a los pobres en Jerusalén en lugar de dar la tarea a otra persona. El verso 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, ¿por qué Pablo se está desviando? Y estos son los hechos, el contexto del por qué Pablo se está desviando de ese deseo de ir a Roma y a España. Tenemos entonces este desvío viene a ser importante para Pablo, no solo para tomar tiempo de sumisión a aquellos que no han sido alcanzados, sino que también escribe acerca de esto. ¿Y cuáles son algunas razones que podemos encontrar? Una de ellas es la reputación del Evangelio. Diga conmigo, reputación del Evangelio. Hemos visto que Pablo en otras ocasiones habla de no me avergüenzo del Evangelio, pero hay personas que son vergüenza del Evangelio, ¿verdad? Porque atentan contra la reputación del Evangelio. Y el otro es el compromiso cristiano hacia los pobres. En tercer lugar, la unidad de la iglesia, la unidad en medio de las diferencias, en este caso, en el contexto en el que está Pablo, es diferencias étnicas, ¿verdad? Tenemos entre ellos los gentiles y los judíos. Hay diferencias en estos dos grupos.
pero en medio de esas diferencias lo que trata es que se mantenga la unidad. Y en cuarto lugar encontramos la experiencia del gozo que produce amor. Entonces, ¿cómo podemos entonces hablar acerca de la reputación del Evangelio? Pablo ve que los hermanos se esfuerzan, recolectan las ofrendas para que sea entregada a los pobres en Jerusalén. Y como una garantía de que esto se haga, el apóstol Pablo entonces decide que esa ofrenda la irá a entregar él personalmente. A pesar de que tenía el deseo de ir a Roma y a España, ahora se presenta esta necesidad. Hay cristianos pobres en Jerusalén que necesitan de esta ofrenda para sus vidas. Entonces, y eso es lo que nos está diciendo en la carta también a los Corintios, donde nos está ofreciendo esta explicación, ¿verdad? Por ejemplo, el verso 13 dice, pues por la experiencia de esta administración de los cristianos pobres en Jerusalén, glorifican a Dios por la obediencia que los gentiles profesáis al Evangelio de Cristo. Una de las cosas, entonces, es que hay esta ofrenda, y esta ofrenda debe ser garantizada que es entregada a los que la necesitan, que son los cristianos pobres en Jerusalén. O sea, de esas experiencias de que cuando vienen ayudas, que hay personas que vienen y ven la necesidad que hay en otros lugares y recogen para ser enviadas, y que posiblemente también se daba en esos días de que no se le entregaba a la gente, sino que otros se quedaban con eso. Entonces el apóstol Pablo está tratando de garantizar que eso no suceda, sino que esa ofrenda realmente llegue a su destino, a las personas que realmente tienen la necesidad. Entonces, él es celoso, ¿verdad?, para que esto no pase, por amor al Evangelio, por amor a la integridad del Evangelio. Amén, hermano. Entonces, nosotros también debemos, así como esta iglesia, contribuir, ¿verdad?, de esta manera, de dar lo mejor de nosotros mismos. Pero también está mencionando el compromiso hacia los pobres, el compromiso. Pablo lleva esta ofrenda a los pobres en Jerusalén para ministrarles, para servirles. Pudo haber enviado esto con alguien más, pero la lleva él mismo, ¿verdad? Y eso es un sinónimo de la importancia que estos cristianos también tenían para su vida. Amén. Amén. Ahora había razones para que él no fuera. Una, quería ir a Roma y a España, pero también la otra es que estaba siendo perseguido. Y estaba arriesgándose a que lo metieran en prisión, ¿verdad?, donde había estado 2 años previamente. Pero también Pedro y Pablo hablaron anteriormente, y es mencionado en la carta a los Gálatas, cuando Pedro, Santiago y Juan en Jerusalén, para exponerles su llamado a Pablo, le dicen, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Quizás ya para el momento de esta reunión existía la crisis en Jerusalén y muchos cristianos estaban desamparados. Pedro entonces le está diciendo a Pablo, no olvides de dónde vienes, no olvides a tu pueblo, no olvides a los pobres. Y Pablo prácticamente estrecha la mano a Pedro para decirle, no me olvidaré de esto. Entonces, cada iglesia a lo largo del mundo debe tener esa atención, ese deseo de ayudar a los pobres, especialmente a los más pobres, ¿verdad?, a los hermanos que están en mayor necesidad. Pablo, al finalizar la carta a los Gálatas, en el verso 10, dice lo siguiente: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. En tanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe.
en tiempos en los cuales en nuestro país hemos tenido algunas situaciones difíciles, terremotos, inundaciones o lo que sea, hemos procurado llevar ayuda y algunas veces hemos recibido ayuda de otras personas para poder ayudar a los más necesitados. Y eso ha sido parte del gozo, de la satisfacción, ¿verdad? De llevar eso que es manifestación del amor de Dios. Y no solamente llevar el Evangelio con palabras, sino que también a través de acciones, de atención a la necesidad que se estén presentando. Entonces, a los pobres no creyentes como a los que creen, iban a llevar esta ayuda. Pero también habla acerca de la unidad, pese a las diferencias. Y en este caso, como decía, la diferencia que existe entre los dos grupos de judíos y gentiles. Y quizás ahora existen diferencias en cuanto a clases sociales quizás, o a otras situaciones. Pero en medio de las diferencias que podamos tener actualmente, debemos mantener la unidad y debemos procurar la unidad. En Romanos 15:27 habla acerca de, pues, a los cristianos gentiles que están en Macedonia y Acaya, les pareció bueno y son deudores a ellos, a los judíos cristianos pobres que están en Jerusalén, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, de esos bienes espirituales a los judíos, entonces también debemos ellos, los gentiles, ministrarles a los judíos cristianos de los materiales. ¿Está conmigo? Y lo que hace esto entonces importante es que Pablo parece dirigir la atención al judaísmo de los pobres que están en Jerusalén, para sostener la opinión aquí, de manera que lo que hizo en el capítulo 11, dijo que nosotros los gentiles somos como las ramas de olivo silvestre que fueron injertadas en la rica savia del olivo natural, es decir, el pacto hecho con Israel. Así que tenemos nuestra vida y esperanza de bienes espirituales, porque nos hemos convertido, ¿verdad?, de lo que recibieron los judíos, del Mesías prometido, y estamos injertados a esa savia. Los bienes espirituales que disfrutamos, como el perdón de pecados, la justificación por la fe, la reconciliación con Dios, la liberación del castigo eterno, todas estas cosas obrando juntas para nuestro bien en la eternidad y en la esperanza de disfrutar la gloria de Dios. Todas estas cosas se deben a que estamos conectados con esa semilla de Abraham, con Jesucristo. Jesús dijo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos y nuestra salvación viene del Mesías, descendiente de los judíos, ¿verdad? Y Pablo quería que los gentiles no olvidaran esto. Y en Romanos 11, del 17 al 18, pues si alguna de las ramas, es decir, los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, fueron desgajadas, y ustedes son los gentiles, casi todos los que estamos aquí quizás, porque creo que aquí no hay nadie judío, siendo olivos silvestres, han sido injertados en lugar de ellos. Y entonces está haciendo esta correlación, digámoslo así, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, y esto es exactamente lo que Pablo quiere decir con esos bienes espirituales. O sea, que esos bienes espirituales vienen a nosotros por medio de los judíos, y eso es lo que está hablando Pablo a los gentiles en esa ocasión. Entonces no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Entonces Pablo no tenía que traer esto a colación, pudo estar motivado simplemente por la generosidad a los pobres y amor a las personas, sin hacer ninguna referencia a los gentiles y a los judíos. Pero ¿por qué lo mencionan? ¿Y por qué es importante? Pablo tiene ese deseo de que los gentiles y los judíos sean uno en Cristo, y esa es la unidad que está tratando de implementar. Y que para estos propósitos los judíos se percaten de que sus bienes espirituales han sido derramados sobre los gentiles en Jesucristo. Y los gentiles se percaten de que el pacto de Dios con Israel es la fuente para sus vidas.
Y ahí está tratando, a través de lo que está hablando, de mantener esta unidad importante, como Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, ¿verdad? Esa unidad del cuerpo de Cristo. Y estas verdades quiebran la raíz del orgullo, ¿verdad? De esas diferencias que hay entre uno y otro. Los gentiles no deben tener el valor de jactarse sobre los judíos, sino buscar la salvación de los judíos y regocijarse en su unidad con aquellos que abrazan a Jesús. Los judíos no deben tener el valor de jactarse de su herencia como si fuera su posición privilegiada, porque el Mesías está ofreciéndola gratuitamente a quien quiera creer en él. Amén. Por lo tanto, nadie puede llenarse de orgullo y de jactancia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y viene por gracia, por medio de la fe, al escuchar la palabra de Dios para todo aquel que cree. Amén. Amén. Debemos tener cuidado con ese orgullo, debemos tener cuidado con los prejuicios y debemos amar la unidad de la iglesia. Amén, hermanos. Pero también habla de ese gozo santo. Esa es otra de las razones que el apóstol Pablo tiene para desviarse un largo trayecto del deseo donde quería ir, para mostrar que ese gozo santo es la raíz de la ofrenda y eso es la raíz del amor de Dios. El verso 26 y 27, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, y esta es algo importante, tuvieron a bien. Significa que quisieron hacerlo. Pablo no tuvo que torcerles el brazo, ¿verdad? Es como cuando se contribuye con las ofrendas y los diezmos. A nadie se le tuerce el brazo para hacerlo. Tiene a bien hacerlo. Y eso es lo que Pablo está recalcando acá. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues dice, les pareció bueno. Y aquí nuevamente lo enfatiza, les pareció bien. Y son deudores a ellos. Entonces, Pablo describe aquí la ofrenda de los macedonios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, está enfatizando que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, no es que les sobraba, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, es que a él es porque le sobra. No, es que no le sobraba. Y como siempre he dicho, es que no da el que tiene, sino que el que quiere. Amén. Y a veces las personas que tienen menos son las que más ayudan. Son las que le comparten la tortilla al otro. Porque no es tanto por lo que se tiene, sino por lo que hay en el corazón. ¿Está conmigo? Por eso dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Tuvieron a bien, lo menciona en Romanos, ¿verdad? De los versículos que hemos ya mencionado. Se deleitaron, en otras palabras, se deleitaron en hacerlo, se gozaron en hacerlo, se alegraron en hacerlo. Y de hecho, el apóstol Pablo dice que ellos le pidieron con muchos ruegos hacerlo. Él no llegó a pedirles, ellos tomaron la iniciativa y le rogaron que poder hacerlo. Y el apóstol Pablo añade en el verso 27, y son deudores a ellos. Era una deuda, era una obligación. En otras palabras, la ofrenda para los cristianos pobres en Jerusalén era un deber, pero no lo estaban haciendo por el deber o por la obligación. Por eso también cuando el apóstol Pablo habla de la ofrenda y los diezmos en Corintios, dice, no por tristeza ni por obligación, aunque así lo sea, aunque así esté escrito, aunque Dios lo mande así, no por eso lo van a hacer. ¿Por qué dice? Porque Dios bendice. ¿A quién? Al dador alegre. Aquel que se deleita en hacerlo es el que recibe la bendición. Y eso es lo que está sucediendo aquí con estos cristianos. Aunque era un deber, aunque era una deuda que ellos tenían, porque es una deuda es porque algo tenían que pagar, pero ellos están haciéndolo de manera libre. La ofrenda es porque desean hacerlo.
y porque se gozan en hacerlo. Y entonces el apóstol Pablo en el verso 27 dice, son deudores a ellos, una deuda, una obligación. Otras palabras, la ofrenda para los cristianos pobres en Jerusalén era esa obligación, esa deuda, pero ellos lo hacen con todo gozo, con toda alegría. Y Pablo entonces ahora se encaminaba, ¿verdad?, a un punto en el cual estaba entre la espada y la pared. Por un lado, los gentiles pudieron pensar, no teníamos ninguna obligación, no hay nada que pagar. Por otro lado, los judíos, que eran los pobres de Jerusalén, podrían haber dicho, solo hacen esto porque nos lo deben. Y sabe que hay gente que así piensa. Hay gente que piensa que el mundo le debe, que todos le deben algo, ¿verdad? Pues sí, como es su obligación, ¿verdad? Como cuando hemos tenido experiencia de alguien que de repente desaparece, lo van a visitar. Es que vino porque era obligación de él venir a visitarlo. Pero no lo ven como parte del amor de Dios, no lo ven como parte de la bendición de Dios que Dios les está otorgando. Y ellos pudieron actuar de esta manera. Y Pablo habla acerca de estos errores. Tuvieron a bien, ofrendaron con gozo abundante, aunque muchos de ellos también eran pobres. Amén. Era su obligación hacerlo. Pero fíjese que aquí no se presenta un conflicto entre el deber y el gozo. El deber y la alegría, el deber y el deleite de hacerlo. No hay conflicto en esto. A veces se da ese conflicto, ¿verdad? Ay, tengo que dar el diezmo, tengo que dar la ofrenda. No, pero ellos no tuvieron este problema. Y es posible amar, hacer aquello que debemos hacer. ¿Cuántos hacen algo que les gusta hacer? A la hermana Virginia creo que le gusta cocinar, ¿no? Ama hacerlo. Y aunque a veces quizás sea un deber cocinar, pero no lo hace por un deber, lo hace porque le gusta hacerlo. Hay quienes trabajan en ciertas cosas y dice, a mí me pagan por lo que me gusta hacer. Amén. Es decir, que aún lo hicieran sin que les pagaran, porque no lo están haciendo por obligación, sino porque les gusta hacerlo. Y entonces eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo acá. Esto era un gozo para estas personas. No lo estaban haciendo por un mandato, por cumplir con una orden, lo estaban haciendo porque les agradaba hacerlo. Para dejar claro, ¿verdad?, que Pablo mismo se regocijaba y a tal grado de que se regocija y ama esto, que se desvía. ¿Cuánto les dije? 3.200 kilómetros del deseo que tenía que ir a Roma y a España para ir hasta Jerusalén, porque él disfruta hacer esto, ama hacer esto. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que amar la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Tenemos que amar ese llamado que Dios tiene para nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que disfrutarlo. Y hay que tener cuidado entonces con la reputación del Evangelio. Hay que cuidar a los pobres. Tenemos que tener un corazón como estos hermanos, ¿verdad?, de Macedonia y Acacia, de deleitarse en esto, en ayudar. Tenemos que amar la unidad de la iglesia. Amén. No atentar contra la unidad de la iglesia, amar la unidad de la iglesia. No porque sea obligación, ¿verdad?, sino porque es algo que debe producir gozo en nuestra vida. Amén, hermanos. Debemos abrazar entonces la gloriosa verdad del Evangelio, que hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y hemos atesorado a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Cristo murió por cada uno de nosotros y está encima de todo y gobierna por todo el universo. Amén. Y que Él es el único que nos cambia, nos transforma para nuestra bendición. Debemos deleitarnos en hacer lo que tenemos que hacer. Amén. En pagar lo que tenemos que pagar, porque no lo vamos a hacer por obligación.
no lo vamos a hacer porque es un mandato, lo vamos a hacer por el gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ese gozo que permanece para siempre, que no está dependiendo de las circunstancias o de las situaciones que están a nuestro alrededor. Hay una alegría pasajera, ¿verdad? De aquella que las personas buscan para obtener alegría, que les va a durar unos cuantos segundos, pero que es efímera. Pero el gozo de Dios permanece para siempre. Por eso hay un cántico que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces podemos deleitarnos en el gozo que Dios ha puesto en nuestra vida y deleitarnos en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, no por obligación, sino porque es nuestro deleite. Amén, amén, hermanos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Te exaltamos y te glorificamos, oh Dios. Que podamos, Señor, tomar este ejemplo de nuestros hermanos expuestos por el apóstol Pablo, y de la misma vida del apóstol Pablo, que se deleitaba en hacer aquello que posiblemente para algunos lo hacían por mandato, lo hacían por ley, lo hacían porque tenían que hacerlo, pero para ellos todo lo que hacían era por el deleite en ti, por el gozo que tú traes a sus corazones. Que podamos gozarnos en mantener, Señor, la unidad de tu iglesia, que podamos gozarnos en ayudar a los que están en necesidad, que podamos gozarnos, Señor, y deleitarnos en cuanto a mantener la reputación del Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo. Que podamos, Señor, a pesar de las situaciones, de las adversidades, de las dificultades, cumplir con alegría el llamado que tú tienes para nosotros. Ese llamado glorioso de compartir tu palabra, de compartir tu evangelio, de ministrar a aquellos que están en necesidad, en el nombre maravilloso de Jesús. Sé tú, Señor, derramando toda gracia sobre el corazón de tus hijos en esta hora, y que tu nombre, Señor, sea exaltado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, oh Dios. Amén y amén.